Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bienvenidos a este ya segundo servicio, segundo culto del día de hoy, de este ya febrero 8. Gracias a Dios que estamos aquí, nos podemos saludar, podemos unirnos en oración, en alabanza y ahora en la parte central que es la predicación de la palabra. Así es que pues sean todos ustedes bienvenidos. Hoy nos reunimos delante del poderoso Señor, el Dios nuestro, para aquietar el alma. Sí, para aquietar el alma, para reconocer su presencia y también para disponernos a escuchar su voz. La voz que quiere ser escuchada en esta tarde, que Él ha buscado pues compartirla en este día. Y si estás aquí es que Dios quiere que escuches esto. Vamos a pedirle al Señor que este tiempo nos conduzca al silencio reverente y a la oración sincera para que Dios vaya renovando nuestro corazón y que nos acerquemos genuinamente ante Él. Así que vamos a prepararnos para este mensaje. Este es el segundo mensaje, el segundo bloque de esta serie que hemos compartido durante durante este año. Así que vamos a acercarnos con reverencia a la palabra del Señor, dispongamos todos nuestros sentidos para que estén atentos, tanto nuestros ojos, nuestro oído, nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser. Aún en medio del ruido de nuestra vida diaria, que el Señor se haga oír a la invitación que nos hace, nos invita al silencio y a la oración, lugares donde Él está formando nuestro carácter. Así que vamos a pedirle que siga obrando y dispongámonos a escuchar atentamente lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. Vamos a orar. Poderoso Padre, Señor bendito, en esta hermosa tarde ya, Señor, te pedimos que aquietes nuestro corazón. Tal vez aquí haya quien estemos ansiosos, agobiados, tristes, decepcionados, pero pedimos, Señor, que durante este tiempo en el que tú hablarás a través de tu Espíritu Santo, pedimos que aquietes nuestro corazón delante de ti. Enséñanos, Señor, a guardar un silencio reverente para escucharte y para perseverar en la oración, para que podamos, Señor, continuamente depender de ti. Habla nuestra vida, Señor, y transforma nuestro interior. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, pues sean ustedes todos bienvenidos de nuevo y vamos a comenzar con este segundo bloque, segunda predicación del segundo bloque de esta serie que hemos estado compartiendo. Gracias a Dios que tenemos esa oportunidad de darle seguimiento a esta serie de predicaciones. Hermanos, quiero comenzar diciendo una verdad que puede estar sin percibirse, pero la verdad es que en la vida cristiana es muy fácil enfocarnos en lo que hacemos para Dios. Es mucho más sencillo enfocarnos para ver qué es lo que hacemos para Dios. Medios de espiritualidad por la actividad. De esa manera nosotros medimos lo que hacemos para Dios. Lo hacemos por medio del servicio, por lo que se ve. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda que Dios no comienza su obra en lo externo, sino en lo interno. Dios no empieza con nuestras manos, sino por nuestro corazón. Así que por eso es importante que el día de hoy
notemos que en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, la palabra nos muestra al Señor Jesús en el momento de mayor actividad ministerial. Fíjense tan solo, en el capítulo 1 de Marcos, podemos ver que el Señor Jesús fue bautizado. Podemos ver también que el Señor Jesús fue tentado. También podemos ver que Él llamó a los primeros discípulos. En ese mismo capítulo podemos ver que el Señor expulsa a un espíritu maligno. También sana a muchos enfermos, ora en un lugar solitario y recorre Galilea predicando la palabra. Podemos ver que esos momentos son de la mayor actividad ministerial que el Señor Jesús tuvo en la tierra. Y el día de hoy, con esta predicación, vamos a poder ver una de las disciplinas que a veces no consideramos: la disciplina del silencio y la disciplina de la oración. Las vamos a unir en una predicación. Así que veamos cómo el Señor Jesús, en medio de toda esa actividad, cuando escuchaba a los que iban con Él, los que les solicitaba alguna sanación, en fin. En medio de eso, Marcos 1:35 nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué haces tú en medio de una gran actividad semanal? Cuando tienes que levantarte muy temprano, tienes que hacer tu preparación para trabajar, vas a estudiar, vas a los quehaceres del día y continúas durante todas las horas del día que corresponde y terminas totalmente agotado. ¿Por qué? Por toda la actividad, por toda la prisa, por todo el ruido que alcanzamos a ver. El Señor estaba en su momento de, digamos, éxito ministerial y Él se levantó, como dice, muy de mañana. Y aún dice, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué haces tú? ¿Cómo te levantas? ¿A qué horas te levantas? ¿Qué haces cuando te levantas? Tal vez algunos digan, bueno, quisiera detenerme un poco a leer la palabra, pero tengo que irme a trabajar. Tengo que ganarle al tráfico. Pero el Señor Jesús, en medio de toda esa actividad, decía: me voy a levantar temprano, me voy a ir a un lugar en donde no tenga interrupciones y allí oraré. ¿Cuál puede ser el desierto para nosotros, ese lugar apartado? No tenemos que irnos al Sahara, no tenemos que irnos a Sonora. Podemos encontrar un lugar dentro de nuestro mismo hogar, dentro de nuestra misma casa, en donde podamos disfrutar de un tiempo especial. Un tiempo de silencio, un tiempo donde podamos estar en comunión con Dios. No necesitamos irnos lejos, ahí mismo, en tu recámara, en la sala, en algún lugar donde tú puedas hacer lo mismo, orar como el Señor. Sí, dice, de madrugada. Preferentemente podríamos recomendar que fuera de madrugada, así comenzaríamos el día de muy buena forma. Yo sé que aquí hay un hermano del cual estoy platicando con él y me dice: yo me levanto 4:35, 4:40 de la mañana y así estoy haciendo un espacio para leer, para meditar. Tienes que organizar tu vida. Tal vez sea de veras imposible hacerlo en la mañana, pero hay momentos en mediodía o en la noche. Dice, sí, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y salió de la ciudad para ir a orar a un lugar solitario. Aquí se nos revela que antes de hacer, el Señor Jesús se detenía para estar con el Padre. Antes de hacer lo que tenía que hacer, y hacía muchas cosas, Él se detenía para estar con el Padre. Su ministerio del Señor Jesús fluía de la comunión
no de la prisa, de la comunión con Dios, no de la prisa de las tareas. Y el Salmo 62:1 nos dice: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. El salmista expresa esta misma verdad y así lo declara: en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice: espero en silencio delante de Dios. ¿Cómo? En silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. De nuevo aquí aprendemos que la verdadera profundidad, hermanos, espiritual, la verdadera profundidad espiritual nace cuando el corazón, escucha, se aquieta delante de Dios. Porque no has de negar que cuando estás ansioso, preocupado, urgido, aprisa, hasta sentimos taquicardia en el corazón. Sentimos que no estamos a gusto en ningún lugar. Pero aquí se nos está enseñando y debemos aprender que la verdadera profundidad espiritual nace cuando el corazón se aquieta delante de Dios, cuando el alma deja de correr y descansa en la presencia de Dios. Así que hoy estamos siendo invitados a mirar más adentro que afuera, más de lo que hacemos, no, de lo que somos. Nos está invitando a mirar más adentro que afuera, a evaluar nuestra comunión con Dios, a examinar nuestras motivaciones, a cuidar nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestros deseos. ¿Y para qué? Permitir que esa obra silenciosa del Espíritu Santo forme nuestro carácter en lo secreto. Porque mira, hermano, hermana, porque una fe madura no se define por lo que hacemos, porque hay personas que no les alcanzan 24 horas para hacer cosas. Una fe madura no se define solo por lo que hacemos, sino por quienes somos por quienes estamos siendo delante de Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Y es desde esa vida interior transformada que Dios edifica entonces la vida exterior que le honra a Él. Sí, estamos con muchas actividades, muchas. Ya no sabemos de dónde sacar tiempo y dejamos pendientes para mañana que se convierten para pasado y se convierten para un bloqueo de cosas sin hacer durante nuestra vida. Ruidos, estamos en medio de un gran ruido. Aquí a veces tenemos que callar un poco porque pasan las motos, porque pasan las patrullas, porque pasan Así está nuestro interior lleno de ruidos. Ruidos externos, ¿como cuáles? Todo tipo de pantallas. Todo tipo de pantalla es un ruido. Oímos voces que no necesitamos oír. Ruidos externos como la gran cantidad de notificaciones. Ruidos externos como agendas totalmente saturadas. Pero también tenemos ruidos internos que son las preocupaciones, el ansia, el temor, la duda, la incertidumbre, los pensamientos que no se detienen y van y van y van. En este medio tan ruidoso y en medio de tanto ruido, corremos el riesgo de hacer muchas cosas para Dios sin detenernos a estar con Dios. Repito, corremos el riesgo de hacer muchas cosas para Dios sin detenernos para estar con Dios. La vida espiritual profunda no se forma a la prisa, no se forma en la prisa, sino en el encuentro íntimo
con Dios. Porque Dios trabaja más en nosotros cuando dejamos de correr y empezamos a estar con Él. Porque no se puede profundizar en Dios mientras vivimos acelerados. Hermanos, no sé si al final del día tú estás completamente cansado porque hiciste una cosa y otra en el trabajo, en tu casa, en la escuela. El cuerpo termina cansado, sin ganas de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la prisa no solo cansa el cuerpo, déjame decirte algo adicional, endurece el alma y debilita la comunión con Dios. Sí, la prisa no solo cansa el cuerpo, sino que endurece el alma y debilita la comunión con Dios. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios se revela en la quietud. En la quietud. El Señor Jesús mismo se retiraba para orar y descansar. No hacerlo no es falta de compromiso espiritual, sino una señal de desalinearnos con el ritmo del reino del Señor. Mira, muchos creyentes están viviendo una crisis y no se han dado cuenta, pero existe una crisis silenciosa que muchos creyentes viven, inclusive los que se dan cuenta, con culpa. ¿Y cuál es esa crisis? Hago todo y mucho, pero no siento nada. La Escritura nos muestra que Dios no solo mira lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos y a qué ritmo estamos viviendo. Vivir acelerados, hermanos, nos desconecta. Vivir en ese frenesí de cosas nos desconecta. Fíjate bien, no sé si te ha pasado, estás haciendo una cosa y te acuerdas que tienes que hacer otra, y vas y haces la otra sin terminar la primera, y vas a la segunda y se acuerda de una tercera, y vas y no terminas la tercera, ni la primera, ni la segunda. Estamos en un aceleramiento, y ese aceleramiento nos desconecta de nosotros mismos. Ese aceleramiento nos desconecta de los demás. Ese aceleramiento, y lo más complicado, nos desconecta de Dios. Sí, ese es el problema. Pero eso, detenernos no es un lujo espiritual. Por eso, detenernos no es un lujo espiritual, sino una necesidad bíblica. Mira, vamos a recordar, lo sabemos todos, pero vamos a recordar la historia de Marta y María. El Señor Jesús llega a la casa de dos hermanas, Marta y María. Marta se está afanando en muchos quehaceres. ¿Para qué? Para atender al Señor Jesús, para atenderlo a Él, para que Él se sienta a gusto, para que Él se sienta confortado, para que Él disfrute el tiempo en su casa. Mientras que María se sienta a sus pies del Señor para escuchar sus enseñanzas. Marta, cansada y molesta, le pide al Señor Jesús que reprenda a María por no ayudarla. Y fíjense la respuesta tierna, pero con firmeza, que le da a Marta. Le dice: Marta, Marta, estás preocupada y turbada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué estás tú escogiendo en tu diario vivir? ¿Los afanes? ¿Los tantos quehaceres? Y yo quiero que pensemos en eso. Este pasaje nos enseña que aún el servicio es valioso, por supuesto. Marta estaba
pues procurando que el Señor se sintiera bien. Aunque el servicio es valioso, la prioridad del discípulo es la comunión con el Señor Jesús. Esa es la prioridad. Y de eso estamos hablando el día de hoy. La actividad sin atención al Señor, sin atención al Señor puede llevar a una ansiedad. Mientras que escucharle trae paz y trae sentido, como seguramente María lo disfrutó. El Señor Jesús no desprecia el servicio, pero afirma que la relación con Él debe de ser y debe preceder a cualquier obra. Antes de hacer cosas para el Señor Jesús, necesitamos, hermanos, estar con el Señor Jesús. Sí, que me voy a preparar porque voy a ir al ministerio cualquiera que haya en la iglesia. Pero antes de venir, busca estar con Dios. Antes de venir a ser. Y Eclesiastés 4:6 dice: mejor un puñado de tranquilidad que 2 de fatiga y correr tras el viento. Hermano, Dios no nos está pidiendo producir más, sino permanecer más cerca de Él. Y debemos respondernos con honestidad y sin presión. ¿En qué momento, te pregunto, en qué momento notas más claramente la prisa en tu vida espiritual? ¿En qué momentos notas más claramente la prisa en tu vida espiritual? ¿Te has de identificar con María o te has de identificar con Marta? Si te identificas con Marta, ¿por qué? Si te identificas con María, ¿por qué? Por eso, dentro de esta serie, profundizando en la vida con Dios, hoy abordamos esa disciplina olvidada. Por supuesto que hemos oído las disciplinas espirituales y algunos las tienen en mente. Por supuesto que una disciplina espiritual es la de la oración, una comunión viva, una comunión constante con Dios, donde el corazón aprende a depender, escuchar y rendirse a su voluntad. También conocemos la disciplina espiritual de la lectura y la meditación de la palabra. No solo informarnos, sino permitir que la Escritura examine, conforte, transforme nuestra manera de pensar y vivir. Otra disciplina que no es muy común es el ayuno. El ayuno no es solamente dejar de comer, hermanos, no se asusten. No es la dieta. El ayuno es una práctica de humildad y de dependencia que ordena nuestros deseos y nos sensibiliza a la dirección del Espíritu Santo. Hay otra disciplina que no sé cuántos la practiquen, que es la de la adoración personal. Responder a Dios con reverencia, con gratitud, con amor, reconociendo su grandeza más allá de las circunstancias. Y esa disciplina que vamos a ver hoy, la del silencio y la soledad. Apartarnos intencionalmente del ruido para escuchar la voz de Dios y examinar el estado de nuestro corazón. Y hay más disciplinas, estas son las disciplinas personales. Pero algún día hablaremos de las disciplinas espirituales comunitarias. Entonces, el día de hoy, con la ayuda de Dios, abordamos una disciplina olvidada, pero es esencial: el silencio y la oración. Como un espacio sagrado, amados, donde Dios nos encuentra y nos forma y transforma. Y ya no vivir en un ritmo que desconecta, porque ese ritmo tan apresurado, tan ansioso, nos desconecta de Dios. Nos desconecta de nosotros mismos, nos desconecta de los demás. Así que el Señor Jesús es el modelo de la disciplina del silencio y la oración. Él es el modelo. Veamos.
Marcos 1:35, lo repetimos de nuevo: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Vamos a ver cómo el Señor nos enseña con su propia vida lo que es la disciplina del silencio y en la oración. Mira, el Señor Jesús buscaba intencionalmente el silencio. Intencionalmente el silencio. Nosotros muchas veces no buscamos intencionalmente el silencio, sino que al contrario, buscamos el ruido. Hay muchos jóvenes que para estudiar prenden los dispositivos de música y se conectan y según están estudiando. Hay quienes están en casa, no pueden, no soportan el silencio, prenden la televisión, aunque no la estén viendo, pero hay ruido. El Señor Jesús buscaba intencionalmente el silencio. El Señor Jesús no oraba solo cuando tenía tiempo. No oraba solo cuando tenía tiempo. Él hacía tiempo para orar. Hacía tiempo para orar. Se levantaba temprano, buscaba un lugar apartado, lejos de las multitudes y de las demandas, porque mucha gente se acercaba a él y le pedía cosas. El silencio, hermanos, precede a la comunión. Veamos esto, y permíteme decir esto con un poco más de énfasis espiritual. El silencio, veámoslo así, abre la puerta a la presencia de Dios. Dios se revela con mayor claridad cuando callamos el ruido interior. La voz de Dios se percibe mejor cuando el alma guarda silencio. El texto dice: fue a un lugar desierto, un lugar que sin voces humanas, sin interrupciones. El silencio no es vacío, hermanos. Es un espacio lleno de la presencia de Dios. Muchas veces queremos hablar con Dios sin antes callar el alma. Y me explico. Pretendemos dialogar con Dios sin antes silenciar el ruido que traemos interior. Buscamos hablar con Dios cuando aún no hemos aprendido a escuchar su voz. Intentamos orar sin haber aquietado el corazón delante de Él. En la vida del Señor Jesús aquí en el mundo, la oración era el centro de su vida. El centro de su vida, no el complemento. Él es el modelo del silencio y la oración. Y si Él lo hacía así, nosotros tenemos que hacerlo de la misma manera. Todo este episodio que estamos viendo ocurre en un momento de, como habíamos comentado, de un gran éxito ministerial. Y aún así, el Señor Jesús no permitió que toda esa actividad, que era mucha, reemplazara la intimidad con su Padre. No lo permitió. Y hermanos, la profundidad espiritual no se mide por lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos. Hermanos, veamos el silencio como expresión de confianza en Dios. Veamos ese silencio como una expresión de confianza en Dios. El Salmo 62 dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Les digo que en la Nueva Traducción Viviente dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. En la palabra de Dios, en las Escrituras, el silencio delante de Dios no es pasividad, no es indiferencia. Es una expresión profunda de confianza.
callar el alma delante de Dios es reconocer que no todo depende de nosotros, que no tenemos el control de cada situación, porque nuestra seguridad y nuestra salvación proviene de Dios. Hermanos, veamos lo que es el silencio. El silencio revela dónde está puesta nuestra confianza. ¿Dónde está puesta nuestra confianza? Mira, cuando el alma no puede aquietarse, muchas veces es porque seguimos intentando resolver las cosas con nuestras propias fuerzas. Ese ruido interior que es la ansiedad, la queja, la prisa, el temor, suele ser evidencia de un corazón que aún no ha descansado plenamente en Dios. ¿Has escuchado a hombres y mujeres ansiosos, preocupados? Y una respuesta es: pues ¿en quién confías? ¿En quién has puesto tu esperanza? ¿Quién crees que tiene el control? Por tanto, cuando el alma no puede aquietarse, muchas veces es porque seguimos intentando hacer las cosas a nuestro modo. El ruido interior suele ser evidencia de un corazón que aún no ha descansado plenamente en Dios. Acallar el alma es decir: Señor, confío en ti más que en mis propios recursos. El soltar la necesidad de respuestas inmediatas y elegir descansar en su soberanía. Eso es tener confianza en Dios. Hermanos, el silencio no es ausencia de fe, sino una fe madura. Mira, algunas personas piensan que el silencio es señal de debilidad espiritual, pero en realidad es una muestra de una fe profunda. Fíjate, el creyente que guarda silencio delante de Dios no está vacío. ¿Sabes qué está haciendo? Esperando en Dios, esperando en Él. Como enseñanza, el Salmo 62, como lo enseña, el alma se aquieta al reconocer que la salvación, la estabilidad y la dirección no viene del esfuerzo humano, sino del Señor. El silencio es la forma de oración que no necesita, por supuesto, palabras. En el silencio aprendemos a depender, no a controlar. Vivimos en una cultura que nos impulsa a reaccionar rápido. Así vivimos. Una cultura que nos impulsa a reaccionar rápido, a hablar primero, a hacer algo inmediatamente. Pero Dios nos forma cuando aprendemos a detenernos. En el silencio, el Espíritu Santo nos enseña a depender, a rendir el control y descansar en los tiempos de Dios. No todo se resuelve hablando. Algunas batallas se ganan confiando en silencio, en la voluntad de Dios. El silencio ordena el corazón delante de Dios. Mira, cuando nos aquietamos en la presencia del Señor, Él comienza a poner orden en nuestro interior. Pensamientos dispersos, esos pensamientos dispersos se alinean. Esas emociones agitadas se serenan y el corazón empieza a encontrar descanso. El silencio no nos desconecta de la realidad, por supuesto, nos conecta con la verdad de Dios. En ese espacio silencioso, donde el Espíritu obra profundamente, moldeando el carácter y fortaleciendo la fe. Hermanos, solo cuando aprendemos a callar delante de Dios, podemos escuchar con claridad su voz y experimentar una comunión más profunda con Él. ¿Cuándo? Cuando aprendemos a callar delante de Dios. Ahí podremos escuchar con claridad. Déjame te ilustro esto. Un niño pequeño puede correr, puede llorar y hablar sin parar
¿sabes? Cuando se siente inseguro. Tal vez no lo han notado, pero hay niños que no los controlas, no los callas, no los paras, porque están mostrando una inseguridad. Pero cuando está en los brazos de su padre, muchas veces no necesita decir absolutamente nada. Se queda en silencio, no porque no tenga palabras, sino porque se siente seguro en los brazos de su padre. El silencio en ese momento no es miedo, es confianza, es seguridad. Hermanos, de la misma manera, cuando nuestra alma aprende a descansar en Dios, ya no necesita hacerse ruido todo el tiempo. No necesita defenderse, no necesita justificarse o apresurarse. El corazón que confía puede guardar silencio porque sabe que está en las manos seguras del Creador. Así ocurre con nuestra relación con el Señor. Cuando confiamos poco, hablamos mucho. Cuando confiamos profundamente, aprendemos a callar delante de Él. El silencio se convierte en una expresión de una fe madura, una señal de que creemos que Dios sabe, Dios puede y Dios está y Dios cuida. Por eso el salmista puede decir con seguridad: en Dios solamente está callada mi alma. No porque no haya problemas, tenemos para aventar para arriba, sino porque hay confianza. Hay confianza. El silencio no es ausencia de oración, es el descanso del alma que confía plenamente en Dios. Hablemos ahora de la oración. ¿Qué tanto sabemos de la oración? Hermanos, para aprender lo que es la oración necesitaríamos varios semestres. Pero hoy vamos a ver algo. La oración debe ser un encuentro íntimo con Dios. Un encuentro íntimo con Dios. No solo como peticiones. Fíjate. La oración como un encuentro íntimo, no solo como peticiones. Debemos aprender de la oración. La oración, fíjense, hermanos, en su esencia más profunda, no es un medio para obtener cosas de Dios, sino el camino para encontrarnos con Dios. Con frecuencia reducimos la oración a una lista de necesidades y sacamos nuestra lista. Y tiene por adelante y por atrás cantidad enorme de peticiones. Entonces, no es el medio para obtener cosas. No reduzcas la oración a una lista de peticiones. En realidad Dios nos está invitando a una relación, no solo a una respuesta. Veamos más sobre la oración. Mira, la oración con Dios, orar es estar con Dios antes de pedirle algo. Orar es estar con Dios antes de pedirle algo. Mira, en la Biblia la oración nace del deseo de comunión. Sí, de comunión. Antes de hablar, el creyente se presenta delante de Dios. Antes de pedir, el creyente se rinde delante de Dios. La oración comienza cuando reconocemos quién es Dios y quiénes somos nosotros delante de Dios. Mira, si la oración se reduce a solo peticiones, deja de ser un encuentro y se vuelve una rutina. Pero cuando es un encuentro con Dios, se vuelve transformadora esa oración. No siempre salimos de la oración con todas las respuestas a nuestras preguntas o a nuestras necesidades, pero sí con un corazón alineado con Dios.
La intimidad se construye con el tiempo y honestidad. Fíjate bien, no hay intimidad sin tiempo y ni relación profunda sin sinceridad. La oración íntima no requiere palabras elocuentes. A veces nos adornamos mucho porque estamos orando en público. Palabras rimbombantes que no tenemos en nuestro vocabulario normal. Pero cuando estamos orando, usamos esas palabras que a veces los demás no las entienden. Pero la oración íntima no requiere palabras rimbombantes, sino un corazón abierto. Dios no espera discursos, espera hijos que se acerquen con verdad. En ese espacio de oración en intimidad aprendemos a escuchar más que hablar. Confesamos antes que justificar y adoramos antes que pedir. Hermanos, en la oración Dios trabaja más en nosotros que para nosotros. Muchas veces entramos a la oración buscando que Dios cambie nuestras circunstancias, ¿sí o no? Pero Él comienza cambiándonos a nosotros primero. La oración no solo mueve la mano de Dios, forma el corazón del creyente. En el encuentro con Dios nuestra voluntad se rinde. En el encuentro con Dios nuestros afectos se ordenan. En nuestra oración o en nuestro encuentro con Dios nuestros deseos se purifican. Y la oración íntima produce descanso y dirección. Cuando la oración es un encuentro, cuando realmente estamos buscando la presencia de Dios, el alma aprende a descansar aún en medio de la incertidumbre. No siempre recibimos respuestas inmediatas, pero sí claridad, sí paz, sí dirección. El Señor Jesús, el mismo Señor Jesús buscaba al Padre, no solo para pedir, sino para permanecer en su presencia. De ese lugar de intimidad, amados, fluía la obediencia del Señor Jesús, la compasión del Señor Jesús y el poder del Señor Jesús. Hermanos, cuando la oración deja de ser solo un pedido y se convierte en un encuentro, la relación con Dios se profundiza y la vida espiritual se fortalece. Mira, vamos a pensar en una relación cercana. Puede ser que sea tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, tu amigo, tus hijos. Pensemos en una relación cercana. Si en cada encuentro con esa persona cercana se limitara únicamente a pedir algo, imagínate que tienes un amigo. ¡Ay, qué bien que te veo! Préstame 500, ¿no? Bueno, si traes 1000, mejor. ¿Te imaginas? Que en ese encuentro con tu esposo, con tu esposa con el esposo, no lo primero que te diga, el gasto. Y así podemos poner muchos ejemplos. Pero mira, si cada encuentro se limitara únicamente en pedir algo, un favor, una ayuda, una solución, la relación ¿cómo se volvería? Una relación fría. Es más, cuando te vuelvas a encontrar al amigo te va a dar la vuelta. O te va a buscar si no le has pagado. Pero la relación puede volverse fría. Con el tiempo dejará de ser una relación y se convertirá en una transacción. Sin embargo, las relaciones que crecen son aquellas donde también hay momentos de estar juntos, sin prisa, disfrutando la presencia del uno con el otro. Conversar, escuchar, compartir incluso el silencio.
No siempre se habla de problemas, muchas veces simplemente se está disfrutando de la compañía. Hemos aprendido en matrimonios que muchos hombres disfrutan que su esposa esté ahí a su lado. Tal vez hoy es un día de esos. Va a haber un Super Bowl, ¿sí o no? ¿No sabían? Bueno, va a haber un Super Bowl. Sé que no están en eso, pero va a haber un Super Bowl el día de hoy. Y muchas mujeres van a recibir la invitación de su esposo. Siéntate aquí. Y les van a decir algo que no tiene que tomarse como una ofensa, pero les va a decir, mira, siéntate aquí calladita, porque así te ves bien bonita. ¿Qué es lo que quiere el hombre? La compañía de su esposa, el disfrute de ese tiempo. Pero la esposa no tiene esa cualidad. Va a estar sentada y va a estar pensando en que la cesta de la ropa sucia está ya llena, que los trastes están sin lavar, que el guacamole todavía no lo termina. Hermanos, tenemos que disfrutar la presencia, estar juntos, conversar, escuchar, compartir el silencio. Y así sucede con nuestra relación con Dios. Cuando la oración se reduce solo a pedir, nos acercamos al Señor ¿cómo? Con necesidad, pero no con comunión o no por comunión. En cambio, cuando la oración es un encuentro, buscamos su presencia más que sus respuestas. Y paradójicamente es en ese espacio de intimidad donde el corazón se es transformado y las peticiones encuentran un lugar correcto. Hermanos, Dios no anhela solamente oír nuestras peticiones, porque de hecho ya las conoce. Anhela nuestro corazón. La oración íntima no solo es el lugar donde pedimos, sino donde aprendemos a permanecer con Él. Fíjate bien, la oración deja de ser un recurso de emergencia y se convierte en una relación viva cuando aprendemos a estar con Dios. No solo pedirle, no solo estirar la mano. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, a la iglesia? La disciplina del silencio y la oración no solo es un concepto espiritual, es una práctica que debe encarnarse en nuestra vida diaria como creyentes y en la dinámica de la iglesia. Una fe profunda, amados hermanos, se construye cuando lo que escuchamos en la palabra del Señor se traduce en hábitos que transforman nuestra manera de vivir. Por ejemplo, recuperar tiempos intencionales de encuentros con Dios. Tal vez no los tengas o sean muy esporádicos esos tiempos de encuentros con Dios. Pues recuperemos juntos los tiempos intencionales de encuentro con Dios. Mira, no se trata de oraciones largas, sino de espacios reales apartados para estar con Dios. La invitación es a revisar nuestras agendas y preguntarnos con honestidad: ¿hay momentos en mi día donde Dios tiene toda mi atención? Pregúntate, ¿hay momentos en mi día en donde Dios tiene toda mi atención? Y responde. La iglesia crece en profundidad cuando cada creyente cultiva su vida devocional en lo secreto.
en lo secreto, entre tú y Dios. Otra aplicación es practicar el silencio como disciplina espiritual. Aprender a guardar silencio delante de Dios es contracultural, va en contra de lo que el mundo hace. Yo recuerdo cuando vivía con mis papás, vivíamos en un edificio. Era edificio, aunque unos dicen que era vecindad, pero era edificio porque no había ningún barril. Era edificio con 15 departamentos, en donde prácticamente cada departamento tenía a su artista preferido. Y lo ponían en las consolas. Las consolas para los jóvenes es un lugar largo donde se ponían unos discos y se ponía a todo volumen. No sabíamos quién estaba escuchando qué, pero era un ruido tremendo. Y no ha cesado eso. Sigue habiendo ruidos, sigue habiendo mucho ruido en nuestro ambiente. Por eso, guardar silencio delante de Dios es contracultural, pero es necesario. Esto implica apagar todas las distracciones. Otra vez, sí, apagar, desconectar todo lo que nos distraiga, desacelerar el ritmo y permitir que el alma se aquiete en la presencia de Dios. Nosotros, la iglesia, necesitamos aprender que el silencio no es vacío, sino un espacio donde Dios está obrando. Otra aplicación es orar como encuentro, no solo como necesidad. Es muy importante, amados hermanos, acercarnos a Dios no únicamente cuando hay problemas, sino como una expresión constante de relación. La oración deja de ser reactiva y se vuelve formativa, como cuando buscamos a Dios por quien Él es, no solo por lo que podamos pedir o lo que nos pueda dar. Una iglesia que ora desde la intimidad es una iglesia que camina con dirección y descanso espiritual. Debemos aplicarlo, cuidando la vida interior con la misma seriedad que la vida exterior. La vida exterior la cuidamos, y más cuando andamos por aquí alrededor. ¿No? Hay un hermano allá que vende cosas ahí en el tianguis los lunes, y ahí ves que pasa y está muy distraído. Pero cuando me llega a ver, empieza a cantar alabanzas muy fuerte. Como cuidamos nuestra vida exterior, tenemos que cuidar nuestra vida interior con la misma seriedad. Debemos evaluar no solo nuestras acciones visibles, sino también nuestras motivaciones, nuestros pensamientos y nuestras actitudes. La profundidad espiritual se refleja cuando hay coherencia. Cuando hay coherencia. Muchas veces decimos que creemos en Dios, que queremos agradar a Dios, pero que lo que decimos y lo que hacemos es completamente ofensivo a Dios. Pero no soy en la iglesia. Pero Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, poderoso. Hermanos, debe de haber coherencia, que lo que decimos que creemos, realmente lo creemos, porque en nuestra vida se nota en lo externo como en lo interno. Así que se refleja cuando hay coherencia entre lo que vivimos en privado y lo que expresamos en público. El Espíritu Santo obra con mayor libertad en una iglesia que se permite ser formada por dentro. Y último, crear espacios congregacionales que fomenten la quietud y la oración. Yo le doy gracias a Dios por los viernes de oración. Este viernes era el 10% de la iglesia. Gloria a Dios. Estábamos aquí 29 personas. 29 personas.
considerando qué es la oración. ¿Para qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Y a quién venimos? Yo le doy la gloria a Dios. Antes éramos, como diría alguien, más menos, muchos menos, pero ya aumentó. Grande será cuando nos reunamos el 50, o por qué no, el 100%. Crear espacios congregacionales que fomenten la quietud y la oración. Mira, además de los cultos y las reuniones ministeriales, como iglesia necesitamos conservar nuestro tiempo de oración, donde aprendemos juntos a guardar silencio y orar delante de Dios. Estos tiempos de oración nos ayudan como iglesia a desacelerar y a reenfocar nuestra vida en la presencia de Dios. Yo sé que es viernes y muchos están esperando el viernes desde el domingo, pero cuando llega el viernes, hermanos, reunámonos como cuerpo para desacelerar lo que vivimos desde el lunes hasta el jueves en la noche, o tal vez el viernes en la mañana. Desaceleremos y reenfoquemos nuestra vida en la presencia de Dios. Una iglesia sana, una iglesia madura, no es la que hace más ruido, sino la que sabe detenerse delante de Dios. Cuando cultivamos el silencio y la oración, estamos abriendo el camino para que Dios transforme primero nuestro interior y desde ahí todo lo demás. Queremos ser una iglesia de oración que sabe guardar silencio. Pues guardemos este mensaje en nuestro corazón, en nuestra mente, y llevémoslo a la práctica. Amén. Vamos a hacer una oración. Poderoso Padre, hoy reconocemos que muchas veces hemos llenado nuestra vida de mucho ruido y hemos descuidado el silencio contigo. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, que nos enseñes a callar nuestra alma delante de ti. Llévanos, Señor, a ese lugar de encuentro íntimo contigo, donde seremos renovados, formados y fortalecidos. Pedimos, Señor, que nos ayudes para que nuestra vida y nuestro servicio nazcan de una relación profunda contigo. Y todo lo pedimos, Padre, y lo agradecemos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amada iglesia, que Dios te bendiga. Vamos a levantarnos y levantemos también nuestras voces.